por medio, Señor, de esta palabra, tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Que seas tú, Señor, usando, Señor Jesús. Úsanos, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor. Que tu palabra, Señor, nos edifiques. Que tú seas obrando de una manera especial, Señor Jesús. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabanza. Amén, gloria al Señor. Un saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Y qué bueno saber que nosotros en Jesucristo tenemos plenitud. Y que ese Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, la Biblia dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos cantado, hemos orado y vamos a enfocarnos en este tema. Jesús el Sabaoth, que también tiene que ver con un título atribuido en el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos. Y para entrar un poco en definición de lo que queremos tratar hoy, porque estamos en un programa de oración, las personas no siempre tienen la respuesta del Señor porque de pronto no lo están buscando de la forma correcta. Hace un tiempo escuchaba la experiencia de alguien que decía: es que yo me confundo porque cuando estoy orando mucho al Padre, entonces siento que el Hijo se pone bravo porque lo abandono, y después me toca irme y pedirle al Hijo, y después siento que el Espíritu Santo también está bravo conmigo porque no le estoy pidiendo o no le estoy agradeciendo lo mismo que al Padre. Ese es el problema de los que piensan que hay una pluralidad en la deidad. La Biblia dice también a través de Santiago: ¿crees que Dios es uno? Veces. Aún los demonios creen y tiemblan. Todo aquel que considera que son tres personas distintas entra en un dilema de confusión serio. ¿Por qué? Porque si son tres, no puede ser uno. Y si es uno, no pueden ser tres. Por eso aquí estamos mirando el ministerio de Pablo a los gentiles. Y él está usando una especificación de lo que es Cristo y de lo que Dios en su soberanía nos ha manifestado en la plenitud de Cristo. Y está diciendo desde el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea que luchar por el propósito de la verdad de la revelación de Cristo ha sido un proceso de toda la historia del Evangelio. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo sabía que su trabajo de escribir iba a alcanzarnos hasta este tiempo, con el único objetivo de puntualizar en la sanidad de la doctrina por la autoridad del nombre de Jesús. A lo cual el mismo Señor manifestado en carne dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y por qué dice yo lo haré? Porque Él mismo entregó la revelación del misterio de la piedad cuando se manifestó en carne. Por eso todo lo que pedimos, todo lo que hacemos, también dice la Biblia, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Por eso, para que la oración sea eficaz, necesitamos conocer los atributos de Dios. Y cuando estamos hablando de que Jesús es el Sabaoth, estamos diciendo que Él es el Dios de los ejércitos, que Él es el Dios de las huestes, que Él es el Dios de toda plenitud de la divinidad en forma y o en semejanza de hombre. Por eso es que tenemos reconocimientos como el de Tomás, que cuando pudo entender que ese Jesús verdaderamente era el Cristo y que había resucitado de los muertos, le dice: oh Señor mío y Dios mío.
Y no está hablando de dos. Está reconociendo la plenitud en ese solo soberano, Jesús de Nazaret, a quien pertenece el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén, dice la Biblia también. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y luego viene diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Misterio que fue revelado por el mismo Señor a través del apóstol Pablo, para que fuera mencionado no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Cuando Saulo, que también es Pablo, entendió quién era Jesús, después de que Ananías fue y oró por él, le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo, fue sanado y ese mismo día fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo y a nadie más, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, porque él reconoce lo que es el Señor en su manifestación en carne. Y luego dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Porque el propósito de la salvación es la revelación del nombre de Dios. Pero también siempre la persecución ha sido por causa de ese nombre. Saulo antes los perseguía, los ponía en cárceles y los mataba porque hacían todo en el nombre de Jesús. Ahora Dios lo escoge para que él sepa cuánto le sería necesario padecer por la verdad. ¿Cuál verdad? El nombre del Señor Jesús. Y es lo que le determina el Señor a Ananías cuando lo envía a orar por aquel varón. Y le dice el Señor a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y no solo eso, en el versículo 15, Ananías está refutando porque conoce la maldad que ha existido en el corazón de Saulo para perseguir a todos los que invocan el nombre de Jesús. Y entonces el Señor le responde, ve, en el verso 15 del capítulo 8, del capítulo 9, perdón, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Mire qué importante, otra vez resaltando que la plenitud de la salvación está en la autoridad del nombre. El Señor aquí en este pasaje ya ha resucitado, le está hablando glorificado como Él es en su soberanía, Espíritu Santo, y le está diciendo a Ananías, vaya, no tenga temor porque ese Saulo escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra vez lo resalta. Entonces Jesús es ese Sabaoth, es ese Dios de las huestes, es ese Dios de la plenitud de la divinidad que se manifestó a semejanza de hombre. Y no estamos negando al Hijo, estamos reconociendo que Jesucristo en carne es reconocido Hijo, y aunque se hizo siervo, sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el dueño de todo el poder y toda la autoridad, el mismo que dijo en el capítulo 14 de Juan, y todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. Qué importante es reconocer la plenitud de nuestra salvación en la autoridad de Jesucristo. Luego que predica en Damasco, se va para donde están sus hermanos de ciudadanía en Jerusalén, y empiezan a suceder muchos milagros más. Aleluya. Entonces, el capítulo 2 de Colosenses nos está resaltando las riquezas, porque es la palabra clave aquí en este pasaje de Colosenses. Está hablando de las riquezas
en el capítulo número 2, versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. Y ese misterio también está declarado en 1 Timoteo 3:16, que resalta diciendo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Para qué? Para definir que ya nos da entendimiento de conocer el misterio. Y después de esos 2 puntos dice, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese mismo Jesús que estando en carne le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero él está hablando en ese momento también de su divinidad, porque aunque manifestado estaba aquí en la tierra hablando con él cara a cara. Miren lo importante que es reconocer esa riqueza de pleno entendimiento de lo que significa el misterio de Dios, y que hoy ha sido revelado no por 3 personas, sino por una persona, Jesús el Cristo. Por eso luego encontramos a partir del versículo 8 la recomendación apostólica de Pablo a la iglesia en Colosa en el mismo capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando alguien por algún motivo así parezca pequeño, se opone diciendo que el nombre de Jesús no es necesario para salvación, se encontró en un terrible peligro. Porque aquí dice que hay rudimentos en el mundo, que hay tradiciones, que hay sutilezas y que hay filosofías que se apartan de Cristo, cuando el objetivo de la salvación es Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Versículo 9, porque en ese Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, y vosotros, la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No importa si alguien por alguna causa te dice Jesús solo o lo solo Jesús, pero hasta lo hemos declarado cantando, con Cristo nos basta y con Cristo nos sobra, y con Cristo tenemos para alcanzar la plenitud de esa eternidad y de esas promesas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, siendo más exactos, ese Sabaoth, Miqueas habla de su venida en el futuro. Recuerde que Sabaoth significa el Dios de las huestes, de los ejércitos, de los escuadrones. En el Antiguo Testamento era reconocido como el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Pero dice que él, en Miqueas, está hablando proféticamente de su venida. ¿Quién vendría? El mismo Sabaoth, no otro. El mismo dueño del poder. Alabanzas al Señor. Miqueas. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Capítulo número 5, versículo 3. La Biblia dice, hablando de la profecía de que él mismo viene, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. La que ha de dar a luz. ¿Quién? Aquella hermosa mujer, María. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque por causa de Jesús se determina la restauración también al propósito de Israel. Y él estará, no es otro, él mismo estará y apacentará con poder de Jehová, porque ese que viene es el Todopoderoso, pero ya no conocido como Jehová, sino como Jesús, que es el que perdona los pecados. Y dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Recuerde que la revelación del nombre de Dios es progresiva. Y él mismo dice en Isaías 52:6, yo mismo que hablo estaré presente. Y aquí está diciendo que vendrá con grandeza del nombre del Señor y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra.
y esta será nuestra paz. Y Jesús viene diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él viene ofreciendo una paz como nadie más la puede dar. Mi paz os dejo, dice el Señor Jesús, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando la hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y bueno, también aquí empieza a dar detalles de algunos procesos en Israel. Pero me llama la atención el versículo 7, habla de un remanente. Por eso es que los mismos judíos lo menospreciaron. Aquí dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. ¿Y por qué un remanente? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todo ese propósito profético y su cumplimiento determinando que es Jesús mismo, aquel Sabaoth que vino para cumplir ese objetivo de salvación. Herodes preguntó: ¿dónde está el rey? Aunque no tenía una noble intención, sabía su trascendencia en el pueblo y lo que quería era acabar con su vida. Tanto así que todavía era un recién nacido según la carne, pero ya hacía temblar a los poderes públicos de esa época. ¿Qué mejor propósito para entender que el que ha nacido no es cualquiera, sino que el ángel fue puntual diciendo: hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor? Y no está mostrando salvación en nadie más, porque ese Cristo es Dios manifestado en carne. Y dice también Mateo, en el capítulo 2, versículos 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esa es la intención. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tiene también concordancia con Miqueas 5:2, porque él es el que rige la autoridad, haciendo una cita pequeña de Miqueas. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiéndolo oído del rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aún así Herodes va y hace una matanza. Después que partieron ellos, aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así que es tan grande el propósito de la salvación de la humanidad, que aún en su manifestación en carne, cuando apenas estaba naciendo, ya tenía enemigos a muerte que procuraban quitarle la vida. Pero nadie podría hacerle ningún daño, porque lo que Dios determinó por medio de su manifestación, nadie lo puede impedir. Por eso cuando Él constituye el evangelio y le dice a la iglesia y a Pedro también: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nuestro poder no está en el título de la razón social. Nuestro poder y eficacia como iglesia está en la autoridad del nombre de Jesús para todo lo que hacemos. Por eso
Herodes preguntó dónde está el rey y no tenía una noble intención, sabía de su trascendencia en el pueblo y quería destruirlo. Porque aún él en medio de su necedad entendió que el que venía era el cumplimiento profético, el mismo Rey de la Gloria que apacentaría a su pueblo, pero que lo haría manifestado como hombre. Y aún ese necio lo entendió, pero lo vio como un enemigo y nunca aceptó la salvación del evangelio, sino que quiso hacer guerra. Ahora, como soberano tiene todas las legiones en su autoridad. Ese es Jesús. Si hubiera alguien más grande que Jesús, entonces Jesús no tendría la autoridad suprema sobre las huestes. Pero él, donde quiera que iba, echaba fuera a los demonios. Y donde quiera que iba, declaraba que él tenía toda la autoridad y la potencia. Dice Mateo 26:53. Porque el tiempo avanza. Mateo capítulo 26. El versículo 53 determina de la siguiente manera. ¿Acaso piensas que no puedo ahora? Está hablando Jesús manifestado en carne y está dando testimonio por causa de su carne. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué decían las escrituras de los profetas? Que ese mismo soberano, manifestado en carne, sería vendido por 30 piezas de plata. Y otros aparte semejantes a esas declaraciones aparecen en Lucas 19:47 y 21:37. Tanto así que el Señor sabía qué clase de espíritu había tomado a Judas y estableció una señal delante de todos. Y aquel hombre recibió un pan mojado y así después besó al maestro y lo dejó expuesto a todos los que lo buscaban. Entonces aquí estamos mirando el verso 56, que todo eso estaba sucediendo no por casualidad, sino para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos le dejaron solo y huyeron por causa de esta terrible persecución y porque las profecías también declaraban de que así sería hecho, que sería por algún momento abandonado de los suyos. Pero él tiene toda autoridad, donde también podemos referenciar este asunto. Cuando el Señor está siendo puesto a prueba en su manifestación en carne por causa de Satanás. La Biblia dice que después de que Satanás se fue, porque el Señor le había dicho, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez Satanás se va, la Biblia dice que vinieron ángeles y lo servían. Y los ángeles no sirven y no adoran a alguien que no sea el mismo Dios. Ellos tenían claro que ese Jesús es la manifestación más grande del Dios de la gloria y lo adoraron después de que Satanás se apartó de él. Bendito el nombre del Señor. Ejércitos celestiales proclaman su gloria y para los santos también la gloriosa esperanza de la salvación está en la plenitud de Cristo. Y aquí hay unas citas que solo voy a mencionar algunas. Segunda Tesalonicenses 1:7, Apocalipsis 5:11, Zacarías 14:3, Hechos 1:11,
Mateo 24:30. Primera de Tesalonicenses 4:16 habla de esa plenitud de la salvación y de las promesas en Cristo. Y vamos a mirar así rápido para cerrar este tema, Apocalipsis 19:11, a lo cual dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿De quién está hablando? ¿De alguien aparte de Jesús? ¿Será que el Padre está aparte de Jesús? Empieza a describirlo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y lo bueno es que él también a su tiempo ha revelado su nombre en un remanente sobre la faz de la tierra. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Entonces no está hablando de otro diferente a Cristo, porque Cristo fue el que derramó su sangre. Y su nombre, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios dando testimonio a la escritura de Juan, y el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y hemos visto la gloria del gran Rey de los ejércitos, usando el nombre de Jesús para que los demonios huyan, los enfermos sean sanos y a los hombres les sean perdonados sus pecados, invocando ese nombre en el bautismo, como lo declara los Hechos de los Apóstoles, reconociendo que ese Jesús es Padre eterno, que en carne es reconocido Hijo por su manifestación, pero que hasta hoy, después de su resurrección, sigue siendo el Espíritu Santo, y fuera de él no hay otro. Y los ejércitos celestiales, ese Jesús es el dueño de esos ejércitos. Dice la Biblia, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que no hay otro rey como Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Y miramos también referencias a esa profecía: Salmo 2:9, Isaías 63:3, Joel 3:13, Apocalipsis 14. Ese Jesús, que es lo que Juan está viendo, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, otra referencia dada a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús es el Rey de Reyes, no puede haber otro superior a él. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y empieza a hablar del juicio de la ira de Dios. Coméis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque está hablando de un parte de acontecer de juicios. Porque primero sucede lo de las bodas del Cordero, y luego viene el Señor en el milenio a ejecutar también juicios y a hacer la ejecución del milenio después de haber apresado a Satanás. ¿Quién es el que hace todo esto? El mismo que se reconoce aquí en Apocalipsis 1:8. Dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo el Nazareno, el que es el presente perfecto, en el cual, así con ese mismo propósito y lenguaje, se diseñó la vida en un presente perfecto. El que era, dando testimonio tanto a judíos como a los gentiles que habían sido testigos de su palabra profética entregada en el Antiguo Testamento. Él es el que hace, el que era, antiguo pacto, y el que ha de venir, lo que sucederá después del recogimiento de la iglesia y luego su segunda venida para partir el milenio.
Muchos se confunden en este sentido diciendo, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. No, nosotros esperamos la aparición de Cristo a las nubes a llevar la iglesia. Y en su segunda venida la iglesia viene con él. Y él es el mismo, alfa y omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando Juan también está teniendo esa experiencia, se inquieta por la forma como lo está viendo. Y luego escucha una voz como de trompeta en el versículo 11 que decía, otra vez, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, hablando de la iglesia de su nombre, pero en 7 congregaciones del continente asiático. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y aclara el asunto, porque algunos dicen que hay muchas iglesias y que el Señor va a llevar 7 iglesias. El Señor no se va a llevar 7 razones sociales. La iglesia del Señor es una. Lo que pasa es que aquí está hablando geográficamente de 7 congregaciones en Asia. Pero Gálatas 1:9 determina, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros haga un evangelio diferente, sea anatema. Y está determinando que el evangelio es eficaz por la autoridad del nombre de Jesucristo. Vamos a orar cerrando esta parte y dándole gracias al Señor porque tenemos hoy las revelaciones de esta hermosa palabra. Nunca olvide que ese Jesús es el Sabaoth, que también significa Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y nunca olviden lo que significa Jesús. Jehová es salvación nuestra. Y cuando usted dice Jesucristo, está diciendo Jehová, que es la salvación nuestra, se hizo cuerpo, se hizo carne para salvarme. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra y que nos permita seguir creciendo en el conocimiento de su doctrina para salvación. Y nunca olvide que si desea que su oración sea efectiva y eficaz, debe llevar como propósito principal la autoridad del nombre de Jesús. Y no solo para orar, sino para nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Porque si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Mucha gente ora en el nombre de Jesús, pero no lo determinan para el bautismo. Y entonces les será reclamado, como dice Mateo 7:22, en aquel día le dirán, Señor, Señor, y no hicimos esto y esto y aquello en tu nombre, y el Señor les declarará, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cuál maldad? No haber reconocido la soberanía del nombre de Jesucristo como doctrina fundamental para el acto del nuevo nacimiento, bautismo en agua y del Espíritu Santo. Y estos son verdades que hay que declarar, porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene de ese propósito profético y la consumación de esa salvación se dio en Jesús cuando dijo, consumado es. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio de palabra, por este espacio de consejo, por esta oportunidad de disertar las Escrituras, de escudriñarlas y de proclamar y predicar que tú, Jesús amado, eres el mismo Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de la plenitud de esta salvación tan grande. Señor, ayúdanos no solo a perseverar, sino también a ser buenos apologistas de la sana doctrina y que podamos, como dice tu palabra, convencer a los que dudan y a otros arrebatarlos del fuego del maligno en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar dando gracias a Dios para despedirnos de este espacio de culto. Que el Señor nos bendiga de regreso a nuestros hogares. Y también así muy rapidito recordar que tenemos esta semana nuestras alboradas en acompañamiento a una familia, allí la familia Leguizamón Daza. Tenemos también nuestro culto local el jueves y el sábado a las 7 de la noche y nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Vamos a orar también por mi esposa, quien por la gracia del Señor pues está muy bien y ha viajado a la ciudad del Espinal. Que el Señor sea guardándoles y que también les traiga en victoria
Y vamos a pedirle al Señor por toda la iglesia y nuestros amigos. Soberano Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado para estar en este momento delante de tu presencia, aprendiendo de tu palabra, creciendo en ese conocimiento perfecto de tu salvación. Señor Jesucristo, bendice nuestras vidas, nuestro regreso a casa, de quienes han venido al lugar de culto, de quienes están de pronto participando a través de estas diversas redes sociales. Cultiva, Señor, nuestro proceso de fe. Nos encomendamos en tu mano, porque estando en tu mano nada nos podrá hacer daño, nada nos podrá arrebatar. Obra, Señor, de una forma gloriosa. Bendícenos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos.